Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Levántate y baja al taller del alfarero, y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que estaba trabajando en el torno. A veces le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo, y volvía a hacer otra vasija, según le parecía al alfarero. Entonces me vino la palabra del Señor. ¿Y no podré yo trataros a vosotros, casa de Israel, como este alfarero? Oráculo del Señor. Mirad cómo está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 146. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos les contestaron: Sí. Él les dijo: Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de la liturgia del día de hoy, tomada del profeta Jeremías, nos muestra cómo Dios habla al profeta y le invita a que baje al taller del alfarero y que allí le comunicará su palabra. En efecto, el profeta Jeremías miraba el trabajo del artesano y descubría cómo alrededor del torno a veces la vasija de barro que estaba haciendo quedaba bien realizada, otras veces quedaba de manera imperfecta. Se sirve de esta imagen para hablarle Dios a Jeremías y decirle: Mira, Jeremías, y mire mi pueblo Israel, como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos, casa de Israel. A partir de este sencillo ejemplo, descubramos que nuestra vida es barro en manos del alfarero divino, Dios. A veces podemos ser barro blando que se deja moldear, a veces barro un poco seco o demasiado húmedo que no se deja tornear. Hoy pidamos la gracia de ser instrumentos dóciles en manos de Dios. Te invito como una simple tarea que todos los días al levantarte, más que pensar en hacer tu voluntad, tu capricho personal, le preguntes al Señor qué es lo que Él, el buen Dios, quiere para tu vida en este día que comienzas.
Pero avanzamos en nuestra reflexión y pasamos al Evangelio de hoy tomado del capítulo 13 de San Mateo, donde terminamos de analizar y reflexionar sobre las 7 parábolas que Jesús presenta a propósito de querer descubrir a los hombres cómo es el reino de Dios. Es que desde las parábolas del sembrador, del grano de mostaza, de la levadura, de la cizaña, de la red, del tesoro y de la perla, 7 parábolas en total, contenidas en este capítulo 13 de San Mateo o discurso parabólico, descubrimos la realidad de cómo Dios gobierna en nuestras vidas, actúa en nuestro mundo y transforma nuestra realidad. Hoy descubrimos en la última de las parábolas como el reino de los cielos se parece a una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces, buenos y malos. Pensamos en esta primera expresión y descubrimos que la realidad del mundo, la realidad de la sociedad y la realidad de la misma Iglesia es la coexistencia en el tiempo y en el espacio de buenos hombres y de malos hombres. El bien y el mal siempre han coexistido juntos y simultáneamente. Es una realidad que no podemos olvidar y que recoge también otra parábola doble, la del trigo y la cizaña. Tú y yo decidimos en nuestra libertad si queremos ser buena semilla, trigo, o mala semilla, cizaña, si queremos ser buenos peces, la parábola de hoy, o peces simplemente que se tiran a la cesta, se expulsan, no sirven para nada. Pero más allá de esto hay una segunda enseñanza en la parábola evangélica de hoy, y es el juicio de Dios, el juicio divino. En efecto, dirá San Mateo en este capítulo 13 que lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Significa esto, desde la imagen escatológica de la venida de Jesús y de los ángeles que lo acompañarán al final de la historia, que todos nosotros pasaremos por un juicio, que todos nuestros actos, buenos o malos, serán premiados o castigados, que el hombre bueno no se desanime y no se canse de hacer el bien, que en algún momento será reconocido por Dios, y el malvado que no se crea que su maldad quedará permanentemente en la impunidad. Hay aquí, a propósito de esto, una palabra central, y es la paciencia en el tiempo que Dios tiene con los buenos y sobre todo con los malos. Los seres humanos, desde nuestra naturaleza, queremos de una vez acabar con el mal, pero Dios, en su paciencia que no alcanzamos a comprender totalmente, espera y da una oportunidad y otra, esperando que el malo se convierta de su mala vida. Hoy descubre que el Señor te invita a renovarte y te reitero, no te creas que el aparente silencio de Dios es impunidad frente a la maldad de tus acciones, frente a la oscuridad de tu corazón. Dios tiene paciencia, pero al final vendrá un juicio definitivo sobre todos los hombres. Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga en este día abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda darle like.
dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes, deseándote un día lleno de paz y amor.